organizar todo, digamos, como cualquier familia normal, por más cantidad de asistentes que tenga Messi y poderío económico que pueda tener, la familia los chicos tienen que organizar sus cosas, ver a qué colegio van a ir, ¿no? Ahí en París ahora para los chicos. Buscar un colegio para los chicos en París, buscar dónde vivir, organizar tus cosas, bueno, qué llevas, qué no, lo básico, ¿no? ¿Qué más contaba Messi en esta entrevista exclusiva? A ver. El golpe fue duro para toda la familia. En principio, Antonella acompaña donde sea y si bien estaba mal desde el primer momento, bancó y apoyó y preparada para lo que fuese. Los nenes un poco de todo, ¿no? Un poco de la ciudad, de Disney, de París, de la Torre, un poco de todo, ¿no? La verdad era difícil, sobre todo Thiago, que es el más grande, el que más entiende, pero a nivel personal también, es un vestuario donde conozco, donde tengo amigos, donde conozco a la mayoría de la gente, por lo que se ve afuera un grupo muy sano, muy unido, y eso también hace que yo haya tomado esa decisión, el cuerpo técnico argentino, se dieron muchísimas cosas, ¿no? Y creo que no había estado mejor que acá en ningún lado. Es una plantilla que está hecha para ganar, para pelear por la Champions, que es el objetivo que yo también hace tiempo a nivel personal, intentar de conseguir otra Champions y de poder hacerlo acá sería algo extraordinario para mí en lo personal, para el club que lo busca hace muchos años. Estuvieron muy cerquita los últimos años y ojalá este sea. Bueno, lo tiene clarísimo, ¿no? Todo lo que se le viene, hay que ver cómo lo enfrenta. Decíamos que vamos a tratar de meternos en la cabeza de Messi sin la posibilidad de estar con Messi, ¿no? Haciéndolo. Está Jorge Rocco, médico, psiquiatra, siempre nos ayuda a pensar un poco. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, aprendiendo francés. Aprendiendo francés. Todo el mundo quiere ir a París ahora. Hubo una explosión de la demanda turística, ¿no? Bueno, con los vuelos y los varados, no sé, con los argentinos, como qué estará sucediendo, pero... Pero sí hubo una movida muy grande. Movida. Jorge, vos trabajaste con deportistas, ¿no? Sí. ¿Qué significa este cambio tan abrupto para un deportista de la categoría de Messi, ¿no? Del nivel de Messi. A ver, dos o tres conceptos generales para después meternos en lo particular. Vos sabés que hay gente que nace estrellada y otros con estrella. Ahí ya tiene dos equipos. Él es el capitán de los que nacen con estrella, porque pensá que cuando él tiene 12 o 13 años no se desarrollaban sus músculos, sus huesos, prácticamente estaba desaparecido del fútbol porque no podían pagar los padres. Bueno, viene Barcelona, se hace cargo del tratamiento allá. Yo en un momento tuve contactos con el padre y con él, por el 2010, y me contaban la historia. Cuando él tenía 14 años, ya hacía un año que estaba allá, no soportaba más la lejanía, estaba solo, vivía en La Masía, que es una pensión, todo bárbaro de primera, hacía el tratamiento, pero era tremendamente doloroso. ¿Qué hizo el club? Lo mandó a llamar al padre y lo hicieron vivir junto con el padre. Fueron momentos muy difíciles, o sea, él es un resiliente permanente. Uno ve el éxito y ve los millones de él, pero y lo que pasó, y la otra maravilla de él, que no nos pasa a todos, que teniendo que vivir un duelo de pérdida de su club, de su territorio, del lenguaje, de la pertenencia que le significaba, a menos de horas de ese duelo, le viene todo el regalo que significa esto que decían ustedes, jugar con sus amigos, estar reconocido por un pueblo, y además algo interesante para entender cómo uno procesa un duelo. Fíjate, en pleno duelo, la actitud que tiene, el tono de voz, la sonrisa permanente, pero viene de un velatorio. Es maravilloso. Pocas veces le puede pasar a un ser humano una cosa tan triste como dejar su pertenencia, el jugador que era, el reconocimiento, y él lo explicaba muy bien. El final ya estaba anunciado desde el año pasado, él hizo todo un esfuerzo para quedarse, pero él pensaba otro final, con gente, con despedida, con aplauso, y se fue casi como alguien despide a un familiar de COVID. Es decir, solito en una conferencia de prensa, con toda su emocionalidad, y ahora toda esta caricia que recibe. No, es maravilloso lo que le pasa a este muchacho. Es interesante cómo planteás el tránsito de su duelo, porque efectivamente está en un duelo, pero es un tránsito con toda la felicidad. Recién lo decía en el reportaje, ¿no? Llego acá, estoy lleno de amigos, el cuerpo técnico es argentino, el club me recibió fantástico. Es verdad, es un duelo muy particular.
Sí, es decir, se dan todas las condiciones para repararse inmediatamente y sanar muy rápidamente la herida. Y te auguro, lo que va a jugar, lo que se va a divertir, la cantidad de goles que va a hacer, porque es energético. Claro. Y además, los que juegan de 10 o la posición de creadores, tienen la posibilidad desde el punto de vista neurobiológico de desarrollar un hemisferio derecho distinto. Ellos ven la cancha no en 180 grados, 183, 184, ellos ven más que todos los demás jugadores. Por eso no hay tantos jugadores como ellos, porque claro, hoy los técnicos enseñan a 2 toques. Fíjate, perdón que hable de fútbol, ¿no? Sí. Cuando él agarra la pelota, él no hace 2 toques, él sigue con la pelota, a él lo tienen que, Jorge, digamos, voltear. Claro. Jorge, ¿cuánto ayuda en la cabeza de Messi también todo este apoyo familiar que en esta transición quedó muy en evidencia, quedó muy a la luz, tanto su cercanía con sus hijos, su mujer, como el fuerte apoyo familiar que él tiene en este momento? ¿Cuánto ayuda? Y también, de repente, ¿cuánto complica el duelo? Porque su familia se quería quedar en Barcelona también. Por supuesto, permanentemente está viviendo una ambigüedad que por suerte, si querés, en la ambigüedad que tenés los 2 sentimientos, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo que sirve y lo que no sirve, siempre la balanza se inclina para lo que sirve, para lo progresivo, para lo que te hace crecer, para lo que te hace sostener. Es increíble, por eso digo, el que nace con estrella, ¿no? El universo, Dios, la energía, lo que vos quieras, su capacidad psicológica y del afecto del contexto, te suma, es decir, entra en un círculo virtuoso permanente, no entra en un círculo vicioso donde, uy, que perdí, pero no, eso fue cortito, no le dio tiempo a la realidad le jugó rápidamente para él estar en un estado mejor. Jorge, y se ve, te vuelvo a repetir, en todo lo analógico, cómo habla, cómo sonríe, cómo se para, cómo tiene el cuerpo. ¿Cómo andás, Jorge? Gabriel Sibla te saluda. ¿Cómo estás? Por deformación profesional te quiero llevar también al plano sociológico. ¿Cómo ves esta psicología de Messi que puede afectar a nivel social en la Argentina? ¿Tiene algún impacto todo esto que está atravesando Messi en cómo lo ven los chicos en la Argentina, cómo lo vemos todos a Messi en la Argentina? Es difícil, por ese mismo pensamiento sociológico, es difícil medir el resultado porque los sistemas, cuando pierden miembros o se modifica su ley de funcionamiento, no podés predecir cuál va a ser el resultado. Este es el error que cometen los políticos. A veces hacen cambios pensando que va a suceder lo que ellos quieren. Los sistemas se organizan como pueden. Yo no sé, lo que te puedo decir es que los ingredientes que tiene este duelo son interesantes porque también te deja un modelo de cómo transitar una despedida, cómo reinsertarse en un nuevo lugar. Pensémoslo y transformémoslo en esto doloroso que están viviendo mucha gente de perder su trabajo, perder sus familiares. ¿Cuántos pudieron rearmarse rápidamente en estos duelos? Lo de él sé que es distinto, ya está peyorativo hacer una comparación con los que tienen familiares o trabajo, pero digo que es en el modelo deportivo interesante para que también otros piensen y otros clubes también piensen cómo hacer despedidas, cómo realmente reinsertarse en un nuevo contexto. Hay un montón de valores que se van a ir viendo en el tiempo, no ya. Claro, seguramente por ahora todo positivo. Pero te agrego algo más ahí. Cambia generacionalmente, hubo una generación de argentinos que se crió y nació teniéndolo a Maradona como referente, a Maradona como ejemplo, a Maradona como líder deportivo. ¿Cambia ahora para esta nueva generación el tenerlo a Messi con sus transformaciones, con sus cambios y con su personalidad distinta a la de Maradona? Yo creo que hay un salto cualitativo en su historia, en su personalidad. Me parece que en los últimos meses, sobre todo en lo que fue la Copa América, él demostró otro Messi desde el punto de vista sociológico, es decir, más abierto, más divertido, más integrado. Me parece que empezó a transmitir felicidad. Él era muy metido para adentro, muy viviendo en un submarino, era muy difícil saber su emocionalidad. Siempre contestaba, casi te diría, como si fuese en piloto automático. Claro. Diego era otra cosa, Diego era toda emocionalidad, por eso vivió la vida como la vivió. Diego era explosivo, es decir, no se pueden comparar, son personalidades distintas y dejan, por supuesto, impronta distinta en la gente que lo ve. Jorge. Pero me parece que lo que está haciendo Messi en este último tiempo es suma, es decir, está creo que en una etapa muy progresiva, muy evolutiva, muy interesante para lo que va a ser los que nos gusta el fútbol, para un modelo sociológico, para un modelo de líder. Me parece que está llegando a lo que todos esperábamos de él y que va a ser muy bueno para él, ¿no? Que es lo más importante.
Jorge, ¿cómo te va? José Costa te saluda, buen día. Hola, Messi José. era el único tiburón en el estanque de Barcelona y ahora pasa a un lugar donde está lleno de tiburones. ¿Cómo hace para adaptarse a ese lugar donde hay un montón de tiburones? Porque, por ejemplo, le van a dar la cinta de capitán. El 10, por ejemplo, él pidió no tenerlo, pero se lo ofrecieron. ¿Cómo es llegar a un lugar donde la mayoría también son tiburones igual que él? No, pero es el tiburón blanco, él. Esa es la diferencia. Es decir, yo entiendo lo que vos decís, pero todos saben, y esto se da en la dinámica de grupo, es decir, todos saben que el líder no es alguien que lo designa, se designa a sí mismo, lo reconoce el mismo grupo. Todos saben, y él lo sabe, que es reconocido, entonces eso facilita. Es decir, y además vuelvo a repetir, encima hay un afecto personal, extrafutbolístico, lo que se establece con Paredes, con Neymar, con Di María, no sé, con Icardi, pero bueno, va a ser cuestión de tiempo. No, va a ser todo progresivo, va a ser todo pum para arriba. Fer Vergara. Seguro. Jorge, buen día. Fernando Vergara te saluda. Recién hablabas de duelo, ¿no? Digo, ¿cómo se transita ese duelo, ese cambio de 20 años de vida en una ciudad con 3 chicos? Sobre todo con Thiago, el más grande, que tiene 8 años, y el propio Lionel muchas veces dijo que Thiago amaba Barcelona, que amaba a su grupo de amigos del colegio. Sí, ahora están en la etapa del champán, los chicos también están ilusionados, divertidos. Obviamente, cuando empiecen a ubicarse en la nueva casa, en el nuevo barrio, tienen que aprender un nuevo idioma. Va a haber ahí un desequilibrio, pero que me parece, volviendo a lo que decían por ahí recién, el tener una organización familiar prolija, el tener un reconocimiento tan grande como tiene el padre, el haberles prometido a él que van a volver seguramente a Barcelona. Los chicos además los chicos y los viejos son los que mejores viven los duelos, porque tienen más plasticidad, es decir, rápidamente cuando empiecen a conectarse con juegos, con compañeros, con nuevos estilos, lo van a aprender. Lo más complicado somos los que estamos en la etapa intermedia, entre la adolescencia y la adultez, esos duelos son más difíciles, porque estamos más agarrados a los temas, tenemos más complejidad para el desapego. Los chicos por ahí lo pueden hacer más rápidamente. Seguramente van a tener una muy buena evolución. Jorge, ¿cómo se soporta la presión? Porque mientras hablamos con vos estamos viendo imágenes de cámaras siguiendo a Messi cuando se estaba haciendo la revisión médica, cuando hablaba con el cuerpo técnico, ahora con los chicos. O sea, tenés una cámara permanentemente siguiéndolo a Messi. Eso es una presión. Y además él se pone la presión adicional diciendo, vengo a ganar la Champions League con el Paris Saint-Germain. ¿Cómo un deportista de élite maneja esa presión? Apoyado en la familia. Porque es interesante lo que vos preguntás, porque él no busca una ayuda psicológica, él se maneja como se manejó siempre, solo. Porque vuelvo a repetirte, hay gente que nace con estrella y él tiene esa fortaleza, ya creció con ese mundo, es decir, es distinto por ahí cuando te llega en el último momento o en un momento determinado de tu vida. Él creció para tener muy poca intimidad y ser acosado, por así decirlo. Es decir, lo raro para él va a ser cuando le saquen esto. Mirá qué paradójico, ¿no? Es decir, que le pasa a muchos, que ha tenido muchos jugadores, ¿qué les pasa cuando están llegando al último minuto de juego? Empieza la depresión porque ya, te lo contaban así, ya. Cuando llegaban a un restaurante y estaba lleno, le decían, espera un momentito que ya le consigo una mesa. Cuando ya pasaron unos años y no lo conoce nadie, tienen que hacer la cola para sentarse. Mirá la ridiculez que te estoy contando. Entonces, el dolor aparece cuando esto desaparezca, no cuando esto está persiguiéndolo. Es como una adrenalina adicional. Así que yo creo que lo va a administrar sin mayores problemas. Además, ahora, Jorge, por ese mismo lenguaje que le crea la exigencia, ¿no? Es decir, yo quiero ser campeón. Jorge, recién hablabas del desapego y que obviamente es mucho más sencillo para los chicos y para los viejos, decías vos, pero bueno, teniendo en cuenta que Messi está en esa edad intermedia donde es más difícil y además teniendo en cuenta cómo fue la salida del Barcelona, ¿no? Porque la verdad es que no es como se la imaginó el año pasado, en donde él fue el que rompió, él estaba siendo tentado por otros clubes para ir. Sino que fue de un día para el otro, yo diría que de un día para el otro quedó huérfano y vino alguien y lo adoptó, que es el PSG. Se siente cómodo en esa casa adoptiva donde obviamente tiene conocidos, un cuerpo técnico argentino, amigos y demás, pero en definitiva él había quedado huérfano en el Barcelona.
Con lo cual, ¿cómo logra él ese desapego con algo que lo tuvo tan unido durante tantos años? Sí, está bien como vos lo describís. Lo que pasa es que es un proceso. Entonces los procesos, vos no sabés cuál es la etapa que sigue. Hoy por eso dije, estamos en la etapa del champán. O sea, si lo querés hacer en una metáfora, él salió de la casa de velatorio y se pasó al lado a la confitería bailable. Es decir, entonces vos decís, pero ahora se van a llevar el cadáver y ¿qué va a hacer este señor? Bueno, esto es lo que no sabemos, pero si podemos sumar algunos datos para entender un poco más, vuelvo a repetir lo que es el clima afectivo. Una familia, de alguna manera, que lo contiene, los amigos con los cuales va a jugar, fue elegido, fue reconocido, un pueblo que lo busca. Me parece que compensó rápidamente lo que es la falta. Claro. Ahora, cómo lo va a administrar él es de él, es muy difícil predecirlo. Pero de alguna manera, sí, esto que dije al principio, él no nació estrellado, él nació con estrella, entonces él corre con una ventaja en la maratón de la vida. Él tiene mucho más entrenamiento que cualquiera de nosotros para esto. Nosotros creo que nos estamos haciendo más problemas de lo que realmente es. Y te vuelvo a repetir, mirale la cara, mirá cómo camina, mirá cómo habla. Eso es mucho más fuerte que pensar que tiene dentro de la cabeza. Jorge, ¿y cómo juega en este momento en Messi también? Saber que estos son sus últimos años. Porque él está, digamos, como en algún punto este es el último paso de su carrera, o el anteúltimo, digamos, pero el último paso fuerte de su carrera. Es parecido a lo que decíamos recién con el tema de las exigencias. Es decir, él de alguna manera sabe que esto es como deshojar la margarita, cada vez quedan menos pétalos en la flor, pero ya está preparado de alguna manera para ir transitando ese duelo. El tema va a ser cuando desaparezca lo que vos decís, el juego, el público, el reconocimiento, pero él tiene una ventaja por otros jugadores, es decir, él construyó una imagen que idealizó tanto a la gente, la llevó a tener que pensar que todos podíamos ser un Messi, se pone como ejemplo, che, sos un Messi comiendo, che, sos un Messi vos en la finanza, es decir, él se hizo lenguaje en el diccionario, él creó una palabra en el diccionario que es la palabra Messi. Entonces, va a tener tiempo para administrar el duelo, Jorge, va a ser diferente. Jorge, ¿cómo vive o cómo asimila una personalidad como la de Messi la traición? Porque él el otro día, ayer lo mostraba acá, una imagen que trajo Fernando Vergara, el domingo a la mañana, la conferencia de prensa en la cual anuncia su despedida, se cruza con Laporta, el presidente de Barcelona, lo ninguneó, miró para otro lado directamente. ¿Cómo asimila una persona? Porque estamos hablando de alguien que lo van a seguir las cámaras las 24 horas, que se puso presión diciendo que quiere ser campeón de la Champions League con Paris Saint-Germain. Pero esa personalidad que vos la describís muy bien, ¿cómo asimila la traición? Yo no sé, no tengo idea como él. Lo que te puedo decir que algunos de los recursos para manejar la traición es o te enfrento directamente y te descalifico con mi palabra, o también lo puedo hacer analógicamente, si no te digo nada, que es mucho más fuerte, porque siempre la no palabra con el otro te desconfirma, porque los torturadores que hacían en la época de los militares, es decir, no te hablaban por mucho tiempo, lo cual vos empezabas a perder ideas si estabas vivo, te empezabas a volver loco. Pero si vos querés volver loco a alguien, llévalo a la selva y dejalo que camine, pero sin animales, que no haya nadie que le devuelva que está vivo. Vos empezás a pensar que estás muerto. Entonces, una manera mucho más grave de atacar la identidad de otro, que te atacó antes a vos, es te ignoro, no existís. El no existís es mucho más fuerte que el decirte traidor, mala persona. Es decir, porque te estoy con la mirada y con el lenguaje, y en esto yo creo que a Messi hay que sacarle el sombrero. Si hay alguien que te puede hacer sentir que no existís, es él. ¿Por qué? Porque él se entrenó viviendo en un submarino, es decir, él no habla mucho, él no expresa mucho. Por eso este es otro Messi, por lo menos transmitiendo emociones pegadito a un duelo. Es increíble, vuelvo a repetir, si yo lo tengo que pensar desde el punto de vista de mi especialidad, qué increíble los recursos que tiene este pibe, que no sé si otro en lugar de él lo pudiese haber administrado así. Así que creo que lo que hizo fue una defensa normal, es decir, Jorge, o te insulto o te ignoro, aunque no supiera todo esto. Me parece que la ignorancia, por eso, lo contrario del desamor no es el odio.
Es decir, es la ignorancia. Lo contrario de no amarte es ignorarte, no atacarte. Porque claro. Atacarte te hago existir. Mal, pero te hago existir. Claro, te da un lugar por lo menos. No, Jorge, ¿sabés que estábamos hablando antes del rol que está teniendo la familia en este último tiempo? O por lo menos que nosotros estamos observando, porque también es eso, ¿no? Uno por ahí no sabe y tenía siempre el mismo rol, muy protagonista, la familia muy presente, las redes lo están ayudando, su mujer lo está ayudando también en la comunicación en las redes, pero hemos visto en estas últimas horas muchas más imágenes de la familia, de los hijos, de la mujer, de su entorno bien apegado a él que prácticamente durante toda su carrera. Digamos, evidentemente hay un rol que está ocupando la familia, por lo menos en la comunicación, muy diferente. ¿Cómo juega también en cada uno de ellos este impacto que está produciéndose sobre él, que es el centro de la escena, ¿no? Era lo que de alguna manera estuvimos recorriendo de otro modo. Es decir, creo que hicieron todos un proceso de connotación positiva de todo lo que están viviendo. En lugar de mirar el medio vaso vacío, están mirando el medio vaso lleno. Creo que se sumaron a lo que la gente le fue también, el colchón que la gente le fue armando. Entonces esto le hicieron superar toda la nostalgia, porque esto es lo que decía alguno de los compañeros, dejar la casa donde vivieron casi como pareja y como familia 10 años, dejar el barrio, dejar el lenguaje, el idioma, es decir, toda una cantidad de cosas que son distintas en España y en Francia, vienen de cultura distinta, es decir, todo eso lo van a ir aprendiendo, bueno, pero lo que pasa es que desde el inicio le armaron un colchón de satisfacciones, de placeres, de reconocimiento, y la persona que se sienta reconocida siempre va a vivir mejor el duelo. Jorge, gracias por el contacto, nos ayudaste a pensar un poco y a entender lo que está pasando con el planeta Messi, ¿no? Ahora con toda esta movida. Jorge Rocco, gracias, un abrazo. Gracias. Gracias, ¿tenemos una recomendación antes de títulos? Sí, en Pilar sigue avanzando la campaña de vacunación. Miren cómo funciona el centro del kilómetro 46. Un centro que no solo es el más grande de la región, sino que es totalmente distinto por el sistema de atención que tiene. Porque para vacunarte o testearte, lo haces directamente desde el auto. Súper dinámico y